CAN, Comunidad Andina de Naciones. ¿En qué consiste? El ASEAN consiste en un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena en mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. Objetivos principales: promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y cooperación económica y social. Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los países miembros. Facilitar la participación de los países miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Función principal. La función principal de la ASEAN es mantener un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. ¿Cuál es la gestión del acuerdo? Se logró la conformación de la zona de libre comercio andina, libre del pago de aranceles. Para el 100% de los productos el comercio creció cerca de 200 veces en 44 años, al pasar las exportaciones intraandinas de 80 millones en el año 1969 a más 349 millones en la última década. Los ciudadanos andinos tienen una serie de derechos adicionales a los que disponen por ser nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú, que se derivan de su pertenencia a la comunidad andina, entre otros. Países que conforman el acuerdo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. Países asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. País observador: España. Estructura de la CAN. La comunidad andina está conformada por órganos e instituciones que están articuladas en el Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAI, y sus principales organismos estructurales son: organizaciones intergubernamentales, Consejo Presidencial Andino, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la Comunidad Andina, organizaciones comunitarias, Tribunal Andino de Justicia, Parlamento Andino, Secretaría General, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud, instancias de participación de la sociedad civil. Mercosur, Mercado Común del Sur. El Mercosur consiste en una unión aduanera que busca el compromiso de ampliar las dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, como condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico, con justicia social. Objetivo principal. Su objetivo principal es la integración comercial de la zona y la complementación industrial, negociar con otras potencias, con un mercado y mejores condiciones de compra, que beneficien a todos, también en intercambio dentro de la zona de mercaderías, con aranceles pactados y guardando el justo equilibrio para cada país. Objetivos específicos: o fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque, o profundizar la integración regional, o reducir las asimetrías entre los países del bloque, entre otros. Función principal. Su función principal es dedicarse a la reglamentación de los sistemas de mercado de los países de Centroamérica y América del Sur, que estén aliados, es decir, aranceles, leyes de importación y exportación, son los que reglamentan los impuestos, etc. Gestión del acuerdo. Entre las gestiones realizadas por el Mercosur se encuentran la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados y partes, la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Actualmente, el Mercosur también permite la libre circulación de los ciudadanos del bloque. Países que lo conforman: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Posteriormente se adhirieron Venezuela 2006 y Bolivia en 2012. Estructura del Mercosur. Consejo del Mercado Común. GM.C. Grupo del Mercado Común. Comisión de Comercio de Mercosur. Parlamento del Mercosur. Secretaría del Mercosur, MCC, Mercado Común Centroamericano. ¿En qué consiste? El Mercado Común Centroamericano consiste en la creación de un bloque económico y político que facilitará la relación entre estos países, además de fomentar un desarrollo regional que permita participar activamente en la economía latinoamericana y del mundo. Se rige por el Tratado de Managua, 1960, y sus protocolos modificatorios. Objetivo principal: garantía de libertad de circulación de todos los productos básicos o manufacturados originarios de cualquiera de los países miembros, concediéndoles el tratamiento nacional. Objetivos específicos: impulsar de forma conjunta el desarrollo de Centroamérica, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Coordinar políticas exteriores de los Estados miembros y la cooperación funcional. Construir una unión aduanera entre territorios. Establecimiento de una zona de libre comercio para los 5 países. Aplicación de AECE a las importaciones de terceros países. Adopción de un régimen de incentivos al desarrollo industrial. Función principal. Su función principal es la reestructuración, el fortalecimiento y la reactivación de la integración económica regional. Funciones específicas. Evolución hacia un sistema productivo integrado en el ambiente de la región. El replanteamiento de la problemática de la deuda externa. La distribución de manera más equitativa de los costos sociales de los ajustes de las economías. Gestión del acuerdo. Se creó la Organización de Estados Centroamericanos para promover la cooperación de los países miembros. El Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Centroamericano. El Tratado General de Integración Económica Centroamericano. Países que lo conforman. República de Nicaragua. República de El Salvador. República de Honduras. República de Costa Rica. Estructura del acuerdo. Su estructura está conformada por 3 departamentos relevantes, que son Consejo Económico Centroamericano, Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente. C. Comunidad Económica Europea. ¿En qué consiste? La Comunidad Económica Europea consiste en la incrementación económica y política de sus Estados miembros y reforzar la cooperación entre ellos. Esta organización fue creada mediante la firma del Tratado de Roma de 1995. Objetivo principal. Su objetivo principal es la integración a través de los intercambios, con fines de expansión económica. Objetivos específicos. Sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. Progreso económico y social eliminando las barreras que dividen Europa. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos. Desarrollo económico estable, intercambio comercial equilibrado y una competencia leal. Desarrollo armonioso reduciendo las diferencias entre las regiones. Contribuir mediante una política comercial común, supresión de las restricciones a los intercambios internacionales. Función principal. Su función principal es fomentar el desarrollo armónico en las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, obtener una expansión continua y equilibrada, estabilidad creciente y aumento del nivel de vida de los países miembros. Funciones específicas. Sus funciones específicas son contribuir a la libre circulación de bienes, a la propiedad intelectual, tener unas medidas sanitarias, contribuir para el medio ambiente y tener una libre circulación de capitales. Gestión del acuerdo. Entre las gestiones del acuerdo se encuentran la defensa del medio ambiente, sistemas de comunicación, protección al consumidor, educación y salud pública. Países que lo conforman. Francia, Alemania, España, Portugal, Inglaterra, Honduras, Bélgica, Irlanda, Polonia, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria, Chipre. Mercado Común Africano. ¿En qué consiste? El Mercado Común Africano consiste en lograr el bienestar económico de sus países miembros a través de la integración regional del comercio. Objetivo principal. El objetivo principal es asegurar que a través de su acuerdo de integración regional el crecimiento interno y la competitividad de las pequeñas economías se fortalezcan. Objetivos específicos. Asegurarse de que siga siendo orientada hacia el exterior en su régimen de comercio e inversión, con el fin de reforzar la globalización de una manera positiva. Plena preparación y negociación técnica adecuada a la capacidad de ejecución de los Estados miembros. Forjar y mantener una posición común en las negociaciones. Un comercio más amplio, armonizado y competitivo. Mayor productividad y competitividad industrial. Aumento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Explotación más racional de los recursos naturales. Políticas monetarias, bancarias y financieras más armonizadas. Función principal. Proporcionar a los Estados miembros de gestión, como la Secretaría y otras partes interesadas, con los servicios financieros y el asesoramiento que necesitan, asegurar que todos los recursos tanto presupuestarios y extrapresupuestarios sean debidamente contabilizados en un entorno financiero eficiente, seguro y controlado apropiadamente. Funciones específicas. Las funciones específicas son desarrollar, revisar y aplicar políticas y procedimientos que respondan a las necesidades operativas y que están en consonancia con sus valores de finanzas, apoyar el logro de sus metas y objetivos operativos y estratégicos. Gestión del acuerdo. Eliminación en algunos casos arancelarios. Instauración de aranceles externos comunes de la Unión Aduanera. Simplificación y armonización de la documentación, las normas y los reglamentos y los trámites de aduanas. Programas de financiación del comercio y pagos aplicados por conducto del Banco de Comercio y Desarrollo. Programas específicos de desarrollo y promoción del comercio dentro y fuera del
Países miembros: Angola, Burundi, las Comoras, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzania, Ruanda, Seychelles, Sudán, Suazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabue. Estructura del acuerdo. Hacen parte de la estructura del mercado común africano las siguientes áreas: Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, Consejo de Ministros, Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, Comité Intergubernamental, Comités Técnicos, la Secretaria. OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿En qué consiste? La OPEP consiste en coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo. Objetivo principal. Su objetivo principal expresado en las resoluciones 1 y 2 de Bagdad 14-09-1960 es servir como órgano de consulta de sus países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas, con el fin de acordar las acciones más convenientes y determinar los medios más idóneos de resguardar individual y colectivamente los intereses de los Estados miembros. Objetivos específicos. 1. Coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses individuales y colectivos. 2. Buscar las mejores vías y medios para asegurar la estabilización de los precios en los mercados internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias. 3. Proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo de un eficiente económico y regular un retorno justo de capital para las inversiones de la industria petrolera. Función principal. Su función principal es establecer precios para los hidrocarburos de tal manera que estos permitieran a los países miembros convertir sus ingresos en instrumentos de superación del nivel de vida de los pueblos. Funciones específicas. Orientar la estabilidad del mercado petróleo dirigiendo sus mejores esfuerzos para consolidar el mercado de los hidrocarburos tomando en cuenta los intereses de los consumidores y productores. Gestión del acuerdo. La OPEP intenta formular los programas que aseguren la estabilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, de forma que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas, todo ello teniendo en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurarse un beneficio estable, un abastecimiento eficiente y seguro para los países consumidores y de cara a los inversionistas en la industria petrolera, una ganancia equitativa. Países miembros: Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela. Estructura de la OPEP. La OPEP cuenta con diferentes departamentos que conforman su estructura. Entre los más importantes están la Conferencia de Ministros, Junta de Gobernadores, Secretariado General y la Comisión Económica. NAFTA, Integración Económica del Norte, México, Estados Unidos, Canadá. ¿En qué consiste? La integración económica del norte consiste en fortalecer los lazos especiales de amistad y cooperación entre las naciones, contribuir al desarrollo y expansión armoniosos del comercio global, y funcionar como homogenizador para ampliar la cooperación internacional. Objetivo principal. Su objetivo principal es establecer que todos los productos que sean originados dentro del territorio del bloque estarán libres de las tasas arancelarias. Objetivos específicos: o eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de los Estados partes, o promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, o aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de los Estados partes, o proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada uno de los Estados partes, o crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, o establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Función principal. Tiene como finalidad incrementar y agilizar el comercio entre los tres países que lo conforman, México, Estados Unidos y Canadá, mediante la agilización de trámites y reducción o desaparición de aranceles al comercio exterior. Estructura del acuerdo. El secretariado del TLCAN. El secretariado administra los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países partes de una forma oportuna e imparcial. Un órgano administrativo similar, la Secretaría Binacional, existía bajo el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. Esta entidad estaba encargada de administrar las disposiciones sobre solución de controversias del referido acuerdo. La Secretaría consistía de dos oficinas, conocidas con el nombre de secciones nacionales, ubicadas en Ottawa y Washington, d.c. ALCA, Integración Económica de Países de América.
¿En qué consiste? El ALCA consiste en un área de libre comercio de las Américas. Este es un tratado de libre comercio, tiene como finalidad la búsqueda y el impulso de la reducción arancelaria de las exportaciones que se realicen entre las naciones que pertenezcan al continente americano. Cabe destacar que solo habrá un país que se quedará fuera, y es Cuba. Esto es establecido por la disposición de Estados Unidos, debido a los problemas de rivalidad que tienen ambos países. Objetivos principales: o establecer un orden económico neoliberal en todos los países del hemisferio, o definir una suerte de constitución política del capital transnacional en dicho hemisferio, otorgando privilegios extraordinarios, permanentes e irreversibles a las compañías transnacionales, o erosionar de manera definitiva las potestades soberanas de los estados nacionales, o llevar a cabo, en los hechos, una anexión económica del hemisferio a la economía norteamericana, con la consecuencia, prácticamente inevitable, de una acentuada dominación política. Objetivos específicos: o maximizar la apertura de los mercados mediante altos niveles de disciplina a través de un acuerdo balanceado y comprensivo, o establecer un área de libre comercio en la que serán eliminadas progresivamente las barreras al comercio de bienes, servicios y la inversión, concluyendo las negociaciones a más tardar en el año 2005. O procurar que nuestras políticas ambientales y de liberación comercial se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos por la Organización Mundial de Comercio, OMC, y otras organizaciones internacionales, o promover la prosperidad a través de la creciente integración económica y libre comercio entre los países del hemisferio, como factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger el medio ambiente. Función principal: la función principal del ALCA es preservar y fortalecer la democracia en el continente americano, erradicar la pobreza y la discriminación, promover el desarrollo económico sostenible, abrir las puertas a nuevos mercados y conservar el medio ambiente. Función específica: 1. Promover el crecimiento económico. 2. Aumentar la prosperidad interna. 3. Elevar el nivel de vida. 4. Mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas. 5. Proteger el medio ambiente. 6. Desarrollar las democracias de las Américas. 7. Promover la protección de los derechos humanos. 8. Promover el desarrollo sostenible en la región. ¿Cuál es la gestión del acuerdo? El resultado del proceso de integración del ALCA será, en términos generales, la mayor competencia y la eliminación de aranceles para el ingreso de productos y servicios a los países miembros. La necesidad de incrementar los niveles de competitividad de la producción nacional para participar en el mercado del ALCA es definitivamente favorable para el sector productivo nacional, pues esta exigencia hará que se modifiquen aquellas estructuras ineficientes que afectan hoy en día las enormes posibilidades que tiene nuestra economía y que se apliquen tecnologías de punta, mejorando la eficiencia en la producción. Países que la integran: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. CARICOM, Integración Económica del Caribe. ¿En qué consiste? El mercado común del Caribe. CARICOM consiste en las 4 uniones aduaneras en proceso de consolidación en el hemisferio americano. Las otras son la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y el Mercado Común del Sur. Objetivos principales: o la integración económica de los Estados miembros a través del establecimiento de un régimen de mercado común, o la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros, o promover la cooperación en los ámbitos educativo, cultural e industrial. Objetivos específicos: o potenciar altos niveles de calidad de vida y trabajo entre los países miembros, o promover el pleno empleo y la mejora en los factores de producción, o lograr el desarrollo económico sostenible en toda la región, o expandir el comercio y mejorar las relaciones económicas y políticas con terceros países y entidades de todo tipo, o aumentar los niveles de competitividad en el mercado internacional y de producción en general, o mejorar la coordinación entre los Estados miembros en materia de cooperación y política económica exterior. O función principal y específica. 1. La principal responsabilidad de la conferencia será determinar la política de la comunidad. O 3. La conferencia puede dictar normas de carácter general o especial, como la política a ser ejecutada por el Consejo y demás instituciones de la comunidad. Para la realización de los objetivos de la comunidad, deberá darse cumplimiento a cada una de estas normas. O 4.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de este tratado, la Conferencia será la suprema autoridad para la conclusión de tratados de interés para la comunidad y para establecer relaciones entre la comunidad y organismos internacionales y estados. O 5. La Conferencia adoptará las resoluciones necesarias, con el propósito de establecer las disposiciones financieras, que cubran los gastos de reuniones de la comunidad, y será la suprema autoridad en relación a asuntos financieros de esta. O 6. La Conferencia puede establecer sus propios procedimientos, y decidir la admisión de observadores a sus deliberaciones, representantes de estados no miembros u otras entidades. O 7. La Conferencia puede consultar con instituciones y otras organizaciones dentro de la región, para lo cual puede crear los mecanismos que considere necesarios. Países que la conforman: Estados miembros: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Miembros asociados: Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, e Islas Vírgenes Británicas. SGP, Sistema Generalizado de Preferencias. ¿En qué consiste? El Sistema Generalizado de Preferencias, o GPS, por sus siglas en inglés, consiste en un sistema arancelario preferencial, que prevé un sistema formal de exención de las normas más generales de la Organización Mundial del Comercio, OMC, anteriormente el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT. En concreto, se trata de un régimen de exención del principio de nación más favorecida, NMF, que obliga a los países miembros de la OMC a tratar las importaciones de los demás países miembros de la OMC de manera igualitaria a las de sus socios más favorecidos, es decir, mediante la imposición de aranceles iguales a todos. Objetivos principales y específicos. El objetivo principal y específico de este mecanismo es la ayuda unilateral para los países en vías de desarrollo, incrementando el ingreso de divisas a través de las exportaciones, fomentar la industrialización, para así acelerar las tasas de crecimiento económico de estos países. Función principal y específica: A. Aumentar los ingresos de exportación de los países menos desarrollados. B. Promover el proceso de industrialización, para diversificar las exportaciones. C. Acelerar el ritmo de su crecimiento económico. D. Fomentar las corrientes del intercambio comercial. E. Incrementar el ingreso de divisas, por exportaciones. Países que la conforman: o Alemania, o Australia, o Austria, o Dinamarca, o Eslovaquia, o España, o Federación Rusa, o Francia, o Grecia, Holanda, o Canadá, o Estados Unidos, o Finlandia, o Japón, o Luxemburgo, o Noruega, o Nueva Zelanda, o Portugal, o Irlanda, o Reino Unido, o República de Bulgaria, o República de Belarus, o República de Hungría, o República de Polonia, o República Checa, o Suecia, o Suiza, o Italia. Estructura del acuerdo. Tanto la concesión de las preferencias arancelarias como su alcance dependen del régimen acordado al país beneficiario del que es originario el producto. Regímenes. Los países beneficiarios cuentan con 5 regímenes, con arreglo al SPG. Régimen general, régimen especial de estímulo a la protección de los derechos laborales, régimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente, régimen especial en favor de los países menos desarrollados, régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga. ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. ¿En qué consiste? ALADI fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros, y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. Objetivos. La ALADI se formó con el propósito de reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus países miembros, impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos, promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos, renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional, crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano. ¿Cuáles son sus funciones principales? La promoción y regulación del comercio recíproco de los países de la región, la complementación económica entre sus países miembros, el desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de los mercados nacionales.
Países miembros. Son países originarios de la ALADI, signatarios del TM80, la República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, los Estados Unidos mexicanos, la República del Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. APEC, Integración Económica del Pacífico y Asiáticos. ¿En qué consiste? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en sus siglas en inglés, es un foro multilateral constituido en 1989, con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. Como mecanismo de cooperación y concertación económica, está orientado a la promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano Pacífico. APEC, 2015. Objetivo principal y específico. A. Mantener el crecimiento económico regional y el desarrollo para el bien común de sus pueblos y contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía mundial. B. Acentuar las ganancias positivas, regionales e internacionales, derivadas de la creciente interdependencia económica a través del flujo de bienes, servicios, capital y tecnología. C. Desarrollar y fortalecer el sistema de comercio multilateral en el interés de todas las economías del Asia-Pacífico y griega. D. Reducir las barreras comerciales en bienes, servicios e inversiones entre los participantes. Función principal. A. Liberalización del comercio y de la inversión. B. Facilitación del comercio y de la inversión y griega. C. Cooperación económica y técnica. Estas tres funciones han sido llamadas los tres pilares de APEC. Función específica, o revisión de los datos de comercio e inversiones, o facilitación del comercio, transferencia de tecnología, o desarrollo de recursos humanos, o cooperación regional en energía, conservación de recursos marinos y telecomunicaciones. Países que la conforman. Actualmente los miembros de APEC son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, República de Corea, Chile, República Popular de China, Estados Unidos, República de Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei chino, Taiwán excluido en la última reunión en Shanghái en el 2001, y Vietnam. OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional de carácter intergubernamental del que forman parte 34 países miembros. Es un foro en el que los gobiernos de estos estados, todos ellos democracias, con una economía de mercado, trabajan conjuntamente para enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y de buen gobierno, acentuados con la globalización, y para aprovechar mejor las nuevas oportunidades que surgen. Tiene su sede en París. Creada en 1960, para dar continuidad y consolidar el trabajo realizado por la antigua Organización Europea de Cooperación Económica. Objetivo principal y específico, o contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico, o favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales, o realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. O función principal y específica. Sus funciones son la elaboración, análisis y estudios sobre las políticas públicas de los países miembros, a partir de datos comparables, gracias a su labor de armonización estadística, para ser contrastados desde un enfoque multidisciplinar. Con base en estos análisis, se identifican mejores prácticas y se establecen nuevos estándares internacionales. Países que la conforman. A la fecha, 34 países son miembros de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. De Latinoamérica, solo México y Chile forman parte de esta organización, también conocida como el Club de los Países Ricos, y que está dirigida por el mexicano José Ángel Gurría Treviño, el primer latinoamericano en liderarla. ¿Cuál es la estructura del acuerdo? Existen 14 direcciones, cada una especializada en un campo de trabajo de la organización. Cada dirección tiene un código de 3 o 4 letras, indicado entre paréntesis, con el que identifica su trabajo y facilita la búsqueda de sus documentos. Las principales áreas de trabajo de la OCDE son
Clicar en cada tema y hacer un link con el texto correspondiente. Administración Pública y Desarrollo Territorial, GV. Agricultura, AGR. Asuntos Financieros y Empresariales, DAF. Asuntos Fiscales, CPA. Ciencia, Tecnología, Industria, STI. Comercio, FH. Cooperación con países no miembros, CCNM. Desarrollo, DCD. Economía, ECO. Educación, EDU. Empleo y Cohesión Social, LS. Energía, AE, AEN. Estadísticas, STD. Iniciativa Empresarial, CFE. Medio Ambiente, NV. UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. ¿En qué consiste? Consiste en la Unión de Naciones Suramericanas. UNASUR es un mecanismo de concertación e integración creado mediante el Tratado Constitutivo de UNASUR, firmado el 23 de mayo de 2008 en Brasilia. Su objetivo es desarrollar un espacio suramericano integrado en términos políticos, sociales, económicos, ambientales y de infraestructura, que fortalezca la identidad de la región suramericana. La UNASUR fue constituida como una organización dotada de personalidad jurídica internacional. Objetivo principal, o el fortalecimiento del diálogo político entre los Estados miembros, que asegure un espacio de concertación, para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el escenario internacional. Objetivos específicos, o la promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades, o la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana, o la coordinación entre los organismos especializados de los Estados miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como, para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado entre otros. Funciones, o producir conocimiento tendiente a la elaboración de una política de desarrollo sustentable de recursos humanos, para aumentar la capacidad, tomando en cuenta los desafíos de la región, incluyendo la creación de una base de datos de instituciones de formación de recursos humanos en salud, y la preparación de un informe sobre el impacto de las migraciones del personal de salud, de manera de poder formular estrategias a fin de mitigar los efectos negativos de las mismas en Sudamérica, entre otras. O países que la conforman, o son parte de la UNASUR los 12 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Mercado Común Islámico. ¿En qué consiste? El Mercado Común Islámico consiste en la unión económica y hermandad política aún no lograda transcurridos 60 años de la creación de la Liga Árabe. Su referente sería la Unión Europea, como ámbito de prosperidad económica y estabilidad política. Los dirigentes y visionarios árabes consideran que la es el camino a seguir, dado que ésta comenzó como una comunidad económica, para después pasar a una unión política. Objetivos principales y específicos, o mejorar y consolidar los lazos de fraternidad y solidaridad entre los Estados miembros, o salvaguardar y proteger los intereses comunes y apoyar las causas legítimas de los Estados miembros, y coordinar y unificar los esfuerzos de los Estados miembros a la vista de los desafíos que enfrenta el mundo islámico, en particular, y la comunidad internacional en general, o respetar el derecho a la libre determinación y la no injerencia en los asuntos internos, y de respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de cada Estado miembro. Funciones principales y específicas, o comprender los objetivos y las áreas de cooperación en la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, o entender la relación de la Organización para la Cooperación Islámica con la UMA, o conocer las instituciones afiliadas de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, el Comité Permanente de Cooperación Económica y Comercial, el CESRIC, o comprender el papel del Centro Islámico para el desarrollo del comercio, promoción del comercio entre los países árabes y de la Cámara Islámica de Comercio e Industria, o analizar el sistema de comercio preferencial entre los Estados miembros de la OCI, acuerdo Paretas, reglas de origen, entre otras. Países miembros: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Egipto, Somalia, Yibuti, Comores, los territorios palestinos, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen. TLC, Tratados de Libre Comercio. ¿En qué consiste? Un tratado de libre comercio, TLC, consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes de los diferentes continentes, o básicamente en todo el mundo. Objetivos principales y específicos. 1. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. 2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
3. Estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios. 4. Promover, proteger y aumentar las oportunidades de inversión. 5. Proteger los derechos de propiedad intelectual en forma adecuada y eficaz. 6. Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, entre otros. Funciones principales y específicas. La relación económica entre las partes. En el caso del acceso al mercado de bienes, aborda aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, salvaguardias, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y mecanismos de defensa comercial. Estructura de los acuerdos. Los países suelen añadir aranceles a los bienes que importan de otros países, para proteger a los productores locales de la competencia. Los tratados de libre comercio reducen o eliminan los aranceles entre los países, creando una competencia más justa y más oportunidades entre los productores de las naciones.